No contadas de un país que se oculta. La criminalidad en política en Colombia no ha desaparecido. El ejército, las fuerzas militares niegan ser los autores de esa criminalidad política. Entonces, la pregunta es ¿quién está ejecutando a estas personas? Donde ocurren violaciones de derechos humanos y atentados contra la población civil que busca una paz que no llega. Colombia Invisible. Hoy, solo por Telesur. El padre Eduardo de la Serna es una bandera para nosotros, los católicos, motivo para seguir creciendo cada vez más en Jesús. Pero a veces la iglesia, la cúpula, nos lo pone difícil, padre. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro, se entiende perfectamente lo que dice. Es decir, lamentablemente muchas veces es cierto. El otro día un obispo me decía, ustedes no dejan de hacer lío. Estamos haciendo lo que nos dijo el Papa que hagamos, le digo, a raíz de declaraciones nuestras, a raíz de declaraciones de ellos. ¿Ustedes quiénes? El grupo de curas en opción por los pobres, ¿no? Es decir, yo creo que a veces pasa eso, que la iglesia jerárquica, pero creo que lamentablemente ha pasado siempre, la iglesia jerárquica no termina de estar en contacto con la realidad y con los curas de los barrios, etc. Entonces se pierde, me parece, el contacto con... Para entenderlo mejor, padre, el movimiento de opción por los pobres, ¿de dónde viene? ¿De dónde proceden ustedes? ¿Cuál es la historia? Somos un grupo de curas que nacemos a partir del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que se disuelven en el 73, AAA y dictadura después, evidentemente no invitaban a la reunión, y cuando vuelve la democracia nos volvimos a reencontrar, y ya desde en el año 86, y ya desde ese entonces nos venimos reuniendo anualmente, curas de todo el país, ¿no? ¿Es un fenómeno de la Argentina o usted cree que acompaña un movimiento más masivo en toda América? No, es un movimiento de la Argentina, como fue el movimiento de cura del tercer mundo. Lo que pasa es que en el 70, cuando nacen los curas del tercer mundo, existieron también el grupo Golconda en Colombia, un grupo en México que nunca me puedo acordar porque era una sigla, un grupo en Perú, un grupo en Chile, es decir, empezaron a aparecer grupos por el estilo. El grupo de cura del tercer mundo tuvo una mayor presencia, de hecho inclusive en el libro fundacional de la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez es mencionado el movimiento de curas para el tercer mundo, ya tenía su presencia, y nosotros ahora tenemos mucha menos presencia porque la sociedad contemporánea hace que no sea lo mismo el peso, ¿no? Volvemos a lo que dijo en un principio, cuando el obispo le dijo a ustedes, ¿ustedes qué? Lo que pasa es que nosotros hemos hecho a veces declaraciones críticas a las declaraciones de muchas declaraciones de los obispos, ¿no? Es decir, y a veces, por suerte, dentro de todo no nos toca vivir otras experiencias, pero por ejemplo, ver que en Colombia el presidente Uribe iba a las reuniones de la conferencia episcopal, uno dice, eso es demencial. Un tipo como Uribe es demencial que vaya a la conferencia episcopal en lugar de que se levanten los obispos y se vayan. Claro, acá cuando vino Viola no se levantaron y se fueron pocos los que no fueron al show de Viola televisivo que les pasó a los obispos, como Novak, que se negó a ir, etc. Entonces yo creo que a veces hay un desgajamiento de la iglesia jerárquica con el clero inclusive y mucho más con el pueblo de Dios, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? ¿En qué momento, por lo menos de los tiempos contemporáneos, se produce una iglesia cuyas cúpulas piensan de esta manera? Yo lo siento como católico tan alejado de mis sentimientos. Yo creo que en general habría que ver cómo nace el tema en el episcopado argentino, que es muy distinto a otros episcopados en este sentido. Por ejemplo, el episcopado en Chile, hay muchísimos nombres que vienen de la oligarquía, mientras que el episcopado argentino más bien es de inmigrantes, etcétera. No en vano, Horacio Berbisky dedicó 5 tomos a investigar la historia política de la iglesia argentina precisamente por eso. Yo creo que hay en la iglesia argentina, de hecho, no en vano, inclusive hubo cuando fue la independencia hace 200 años, hubo obispos a favor de España y curas a favor de la revolución. Ya desde ese entonces había como una especie de conflicto porque parece que a veces los obispos no tienen muchos obispos, porque está lleno, gracias a Dios, lleno de obispos que tienen contacto con la vida y con la realidad y con la muerte, ¿no? Que me parece que es fundamental que tengan ese contacto, pero no lo tienen muchas veces, ¿no? ¿Y los curas ustedes cómo hacen cuando confrontan con la gente y hay un reproche hacia la iglesia en general?
y ustedes están incluidos y saben que están desde adentro peleando contra eso. No, pero gracias a Dios los pobres son demasiado buenos. Nos deberían pegar alguna patada más de una vez. Porque los pobres nos dicen qué bueno que es el padre, aunque no entiendan nada de lo que el cura le está diciendo, y no van a hablar mal de los documentos de los obispos ni nada por el estilo, aunque después hagan otra cosa y vivan otra cosa y vivan como pueden, viven como saben, viven como les da el cuero, viven como les parece. En ese sentido, gracias a Dios, el pueblo tiene una libertad que no es la que teóricamente le damos la jerarquía eclesiástica. ¿Sabe que yo de las primeras cosas que leí en política fue la doctrina social de la Iglesia, por lo menos partes que me daban curas cuando yo hacía de monaguillo, siendo chico y después en la preadolescencia? Me cuesta entender esa adhesión al capitalismo que muchas veces tiene la Iglesia pensando en su doctrina social. No, y sobre todo cuando uno ve que en la doctrina social a veces dice cosas más o menos interesantes, o bastante interesantes, o muy interesantes, pero después no las concreta, no las patentiza, no le pone nombre. Porque uno ve, por ejemplo, cuando se habla de temas sexuales, entran en todos los detalles, que el preservativo, que el látex, que los poros del látex, y de golpe, cuando entran en tema económico, nosotros no somos técnicos, que son técnicos de preservativos, sino son técnicos de economía. No pueden decir que el capitalismo es perverso, no pueden decir que el modelo neoliberal es genocida. No, a veces no, hasta ahí ya no llegan. No podían hablar en contra de la deuda externa porque la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas les decía que eso ponía en riesgo país. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, como lo que decía de Uribe, lo que decía se puede ver en Bolivia, en Ecuador, es decir, es notable. Es decir, en Ecuador el Vaticano saca un obispo maravilloso como López Marañón en Sucumbíos para poner un dinosaurio vivo, como decía Susana Jiménez, un dinosaurio vivo que era un obispo de los heraldos del Evangelio, herederos de tradición, familia y propiedad, para ponerlo en lugar de él. Un cambio que fue totalmente inverso, que hasta la misma gente terminó echándolo y al final quedaron en nada. Y tuvo que intervenir el presidente Correa porque el nuncio le había pedido que se fuera del país. Es decir, digamos, cuando uno empieza a ver todo ese tipo de movimientos, esas cosas, uno dice, evidentemente en muchas cosas, la iglesia jerárquica, muy jerárquica sobre todo, obispos, cardenales, a veces el Papa, a ver, cuando uno ve que el Papa le pedía a Reagan ayuda para conocer los movimientos de los jesuitas de Centroamérica, uno dice, que Reagan era el bueno de la historia. Entonces, evidentemente, todo ese tipo de cosas hacen sospechar que muchas veces la Iglesia ha perdido su norte en estas cosas, ¿no? Y al final resulta que termina siendo que eran buenos Reagan y malos los jesuitas, ¿no? Entonces uno dice, me parece que no, pero yo creo que ahí es donde hay un desgaje que gracias a Dios el pueblo nos perdona, porque si no sería muy, muy duro para nosotros. Siga, padre, siga que me hace bien, estoy como en misa. ¿Cuál es el criterio, el hombre clave de estas últimas décadas en la Iglesia para que el comportamiento en las cúpulas sea el que tenemos? No, yo creo que los dos personajes clave en toda esta historia son Jesús y los pobres, ¿no? Cuando hay un gran obispo brasileño, es español pero es brasileño, dice ante la crisis, la posmodernidad y todo eso, dice solo quedan Dios y los pobres, ¿no? Acá no es que se trata de relativismo, los pobres no son relativos, los pobres tienen hambre, ¿no? Es interesante, y yo creo que esto es lo que a veces le falta a los obispos. Un gran teólogo de la liberación salvadoreño, John Sobrino, dice esto, dice, en teología se dice que hay que estudiar lo que se dice, disculpen el alemán, el Sitz im Leben, es decir, el contexto vital en el cual surge algo. Dice, también hay que mirar el Sitz im Tode, es decir, el contexto de muerte en el cual surgen las cosas. Porque nosotros, en nuestra vida, en nuestros barrios, muchas veces lo que estamos es en contacto con la muerte, no en el contacto con la vida. Y sin embargo, el pueblo, frente a la muerte, también es capaz de celebrar y festejar, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de cosas son las cosas que nos animan a los curas a seguir celebrando la vida con la gente, estando con la gente, acompañando al pueblo de Dios y anunciando a un Jesús que está vivo, a un Jesús que los ama y un Jesús que nos perdona, ¿no? Comulgo con todo eso, padre Eduardo de la Serna. Muchas gracias. No, por favor, un abrazo. Amigos, nos reencontramos la próxima semana y será un gusto seguir teniendo voces de cambio, auténticas voces de cambio, como en este tramo del programa. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre,
porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Te he visto volver, te he visto marcharte, rumbo de migrante, la ración del mundo insaciable. Te he visto gritar, quisieron callarte. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Romper tus cadenas, curar penas que eran madres. Voy a entender tu hablar, que se hace libertad. Voces de cambio, todas nuestras infaltables curas. Americana piel, toda tu historia. Esta misma iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente.